Yo era la niña que nadie quería, así de simple, así de brutal. Tengo 34 años ahora, y todavía recuerdo el olor de esa noche. Gasolina, asfalto mojado y el perfume barato de mi madre mezclado con algo que nunca pude nombrar del todo, pero que hoy reconozco perfectamente, se llama abandono. Mi nombre es Valeria, Valeria Montes. Nací en un pueblo pequeño del norte, de esos donde todo el mundo se conoce y nadie sabe nada de verdad. Soy la mayor de 2 hermanos. Aunque durante muchos años actué como si fuera hija única, porque era la única que parecía existir para mis padres cuando les convenía, fui buena estudiante, callada, obediente. Aprendí desde muy pequeña que el amor en mi casa no era un derecho, era una recompensa, y aprendí también que yo rara vez la merecía. Esa noche tenía 11 años, 11 años, una mochila con 3 mudas de ropa, un cuaderno de dibujos y el corazón roto de una manera que ninguna niña debería experimentar jamás. Mis padres me dejaron en la puerta de un edificio desconocido en una ciudad que nunca había visto. Mi madre se bajó del carro, me puso la mochila en los hombros con una delicadeza que me pareció obscena dado lo que estaba ocurriendo, me dio un beso en la frente que duró menos de un segundo, y me dijo: «Aquí estarás bien». Mi padre no se bajó, ni siquiera apagó el motor. Apenas me miró por el espejo retrovisor, y lo que vi en sus ojos no fue culpa ni dolor, fue alivio, un alivio que me atravesó el pecho como un cuchillo frío. El carro arrancó antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando, y yo me quedé ahí, parada en esa acera, viendo las luces rojas del vehículo alejarse hasta que desaparecieron en la oscuridad, llevándose con ellas todo lo que yo creía que era mi vida. No lloré de inmediato, el dolor verdadero nunca llega de golpe, primero te paraliza, luego te vacía, y solo después, mucho después, te rompe. Me senté en el suelo con la mochila sobre las rodillas y empecé a esperar. No sabía qué estaba esperando, quizás que regresaran, quizás que alguien saliera de ese edificio y me explicara qué se suponía que debía hacer, quizás simplemente esperaba que el mundo tuviera algún sentido, porque en ese momento había dejado de tenerlo por completo. Pasó 1 hora, tal vez 2. El frío de la noche empezó a meterse por debajo de mi chaqueta cuando escuché el sonido de un motor lejano acercándose, luces, un carro viejo, color burdeos, con un raspón en la puerta del conductor que yo reconocería en cualquier parte, porque había viajado en ese asiento trasero durante las navidades de toda mi vida. El carro se detuvo frente a mí, la puerta se abrió, y ahí estaba ella. Tía Carmen tenía 62 años esa noche, era una mujer pequeña, de cabello completamente blanco que ella nunca se molestó en teñir, con manos de trabajadora y una voz que sonaba como la tierra cuando ha bebido agua después de mucho tiempo seca. Se había jubilado hacía apenas 1 año de su trabajo como enfermera. Vivía sola en una casa con jardín a 4 horas de distancia, y había manejado toda esa distancia, de noche, sola, porque alguien le había avisado que yo estaba ahí. Alguien, esa palabra me perseguiría durante años. Ella no me preguntó nada, no me dijo que todo iba a estar bien, porque Carmen nunca mintió en su vida, solo se agachó hasta quedar a mi altura, me miró a los ojos con esa mirada suya que pesaba como el mundo, y me abrió los brazos. Y entonces sí lloré. Lloré como nunca había llorado antes. Lloré con todo el cuerpo, con ruidos feos y temblores y mocos, con 11 años de lágrimas que me había tragado para no molestar, para no ser demasiado, para no ocupar demasiado espacio en una casa donde siempre había sentido que sobraba. Lloré hasta que no me quedó nada dentro, y ella me sostuvo todo el tiempo, sin decir una sola palabra, con los brazos firmes y cálidos como raíces. Esa noche dormí en el asiento trasero de su carro, tapada con una manta que olía a lavanda y a algo más antiguo, más profundo, que solo puedo describir como hogar. Carmen manejó de regreso a su casa mientras yo dormía, y cuando desperté era de madrugada y estábamos estacionadas frente a una casa pequeña con luz encendida en la ventana. «Ya llegamos», dijo ella en voz baja, y esas 2 palabras fueron las más importantes que alguien me había dicho en toda mi vida. Los primeros meses en casa de tía Carmen fueron extraños y hermosos y dolorosos al mismo tiempo. Yo no sabía cómo comportarme en un lugar donde nadie me gritaba, donde la mesa siempre tenía comida, donde podía hacer preguntas sin que nadie me mirara como si fuera una molestia. Me tomó tiempo aprender que ese silencio no era peligro, que esa calma no era la calma que precede a la tormenta. Carmen no intentó reemplazar a mis padres, nunca habló mal de ellos frente a mí, aunque yo entendí con los años el esfuerzo que eso le costaba. En cambio, me enseñó cosas que ellos nunca me habían enseñado, que el dolor tiene nombre y que ponerle nombre le quita poder, que pedir ayuda no es debilidad sino inteligencia, que una persona puede ser pequeña en estatura y enorme en dignidad. Me inscribió en la escuela del pueblo, me compró una mochila nueva porque la mía estaba rota por un lado y yo nunca lo había mencionado, me llevó al médico, al dentista, a la biblioteca, me dejó usar su cuaderno de recetas para dibujar cuando el mío se llenó, y todas las noches, antes de apagar la luz, me preguntaba cómo había estado mi día, no de manera automática.
No como un protocolo, me lo preguntaba de verdad, mirándome, esperando la respuesta. Yo tardé meses en responder algo que no fuera bien, pero ella esperó, siempre esperó. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que nadie me dijo hasta mucho después, era que tía Carmen llevaba ya 2 años luchando contra algo que le crecía por dentro en silencio. Había recibido el diagnóstico pocos meses antes de que yo llegara a su puerta. Había tomado la decisión de no operarse, de no someterse a tratamientos que ella consideraba más dañinos que el propio mal. Y había comenzado a prepararse para una despedida tranquila y solitaria. Pero entonces llegué yo. Y algo en ella cambió. Esto me lo contó años después su vecina, doña Inés, una mujer mayor que había sido su amiga durante décadas. Me dijo que Carmen, la semana después de recogerme aquella noche, le había dicho algo que doña Inés nunca olvidó. Parece que todavía no es mi turno, todavía hay alguien que me necesita. No empecé a notar nada raro hasta que cumplí 13 años. Pequeñas cosas. Carmen se cansaba más de lo normal. A veces, en mitad de una conversación, se quedaba callada y miraba hacia algún lugar que yo no podía ver. Tomaba pastillas que guardaba en un frasco sin etiqueta en el cajón de su mesita de noche. Cuando le pregunté qué eran, me dijo que vitaminas. Yo tenía 13 años y le creí. O quizás preferí creerle porque algunas verdades son demasiado pesadas para ciertas edades. La crisis llegó un martes de febrero, cuando yo tenía 15 años. Volví de la escuela y la encontré sentada en el suelo de la cocina, pálida, con la mano apoyada en el pecho y los ojos cerrados. Llamé a la ambulancia temblando tanto que tuve que marcar el número 3 veces antes de que me saliera bien. En el hospital me dijeron que era su corazón, que el tumor había avanzado, que había cosas que ya no tenían solución y otras que aún podían manejarse. Hablaron en ese lenguaje médico que suena a distancia y a formularios, pero detrás de cada palabra técnica yo escuchaba algo diferente. Algo que nadie se atrevía a decirme directamente, pero que yo entendí perfectamente esa noche, sola en los pasillos blancos del hospital con 15 años y el corazón hundiéndose. Que la iba a perder. No sé cuánto tiempo estuve llorando en ese pasillo. Sé que en algún momento una enfermera joven se sentó a mi lado sin decir nada y me puso la mano en el hombro. A veces el silencio de alguien que está presente vale más que todas las palabras del mundo. Cuando me dejaron entrar a verla, Carmen estaba conectada a un monitor que hacía bip 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 en un ritmo que yo intenté memorizar porque en ese momento me pareció lo más parecido a su voz. Abrió los ojos cuando me acerqué y me miró con esa mirada suya de siempre, esa mirada que no pedía perdón por existir y que me había enseñado a mí a no pedirlo tampoco. Siéntate, me dijo, y me contó todo. Me habló del diagnóstico, de la decisión que había tomado años antes, de cómo esa decisión había cambiado el día que me encontró en esa acera. Me dijo que yo le había devuelto algo que ella creía perdido, que no tenía un nombre exacto pero que se parecía mucho a las ganas de quedarse. Me dijo que no me lo había contado antes porque quería que yo creciera sin cargar con ese peso, sin sentir que le debía algo, sin que mi presencia se convirtiera en una obligación en lugar de una elección. Y luego me dijo algo que llevo tatuado en algún lugar que no es la piel. Me dijo, tú no llegaste a mi vida porque tus padres no te quisieron, llegaste porque el mundo sabe a veces a dónde pertenece cada persona, y tú siempre perteneciste aquí. Los 2 años siguientes fueron una danza extraña entre la vida y la muerte. Carmen mejoró lo suficiente para volver a casa, siguió un tratamiento más suave que le quitaba la energía pero que le permitía seguir siendo ella. Yo aprendí a cocinar sus platos favoritos, a administrar sus medicamentos, a reconocer cuando necesitaba silencio y cuando necesitaba compañía. Crecí más en esos 2 años que en toda mi infancia anterior. A los 17 años solicité una beca para estudiar enfermería. No fue una decisión racional. Fue una respuesta emocional tan profunda que ni siquiera supe hasta meses después que había sido influenciada por todo lo que había visto en Carmen, en esa enfermera joven del pasillo del hospital, en la manera en que ciertas personas eligen quedarse cerca del dolor ajeno no por obligación sino por vocación. Carmen vivió para verme entrar a la universidad, vivió para verme graduarme, vivió, contra todos los pronósticos, durante 12 años más después de esa noche en que la encontré en el suelo de la cocina. Los médicos hablaban de milagro, doña Inés hablaba de terquedad. Yo sé que fue ninguna de las dos cosas. Fue amor, el amor que no pide nada y da todo, el amor que no elige al más fácil sino al que más lo necesita, el amor que maneja 4 horas de noche sin saber muy bien qué encontrará al llegar, pero que llega de todas formas. Carmen murió un domingo de octubre, en su cama, con el jardín lleno de flores y su mano dentro de la mía. Tenía 74 años, yo tenía 23. No fue una muerte dramática ni súbita, fue una despedida lenta y luminosa, como la última hora de la tarde cuando el sol ya casi se fue pero todavía tiñe todo de algo dorado y suave. Le hablé hasta el final, le conté cosas del trabajo, le describí el jardín aunque ella podía verlo por la ventana, le leí fragmentos de una novela que las dos habíamos empezado juntas y nunca terminamos.
y cuando su respiración se fue haciendo más lenta y más quieta, me quedé ahí, sosteniéndole la mano, sin intentar detener nada, porque ella me había enseñado que algunas cosas deben dejarse ir con dignidad. Después, cuando ya todo había terminado y la casa quedó en silencio, fui hasta el cajón de su mesita de noche. El frasco de pastillas ya no estaba, pero había algo más. Un sobre con mi nombre escrito con su letra redonda y firme. Adentro, una carta, una sola página. No voy a repetir aquí todo lo que decía porque hay palabras que pertenecen solo a quien las recibe. Pero sí voy a decir esto. En esa carta estaba la respuesta a la pregunta que yo había llevado dentro desde los 11 años. Desde esa noche en la acera. Desde el momento en que las luces rojas del carro de mis padres desaparecieron en la oscuridad. ¿Por qué yo? ¿Por qué vino por mí? Porque sí, porque una persona vio a otra persona que necesitaba ser vista, y tomó las llaves del carro, y manejó toda la noche, y no preguntó nada, y abrió los brazos. A veces el amor no tiene una razón más grande que esa. Hoy trabajo como enfermera en el mismo hospital donde ingresó Carmen aquella noche de febrero. Tengo una planta pequeña en mi escritorio que traje del jardín de su casa antes de que la vendieran. Cada vez que atiendo a alguien que está solo y asustado, pienso en esa enfermera joven del pasillo que se sentó a mi lado sin decir nada, y hago lo mismo, me siento. No siempre tengo palabras, pero siempre estoy presente. Porque eso fue lo que aprendí de tía Carmen, que estar presente es la forma más radical y más silenciosa de amor que existe, que a veces no hace falta salvar a nadie, solo hace falta llegar.